Hola, ¿qué tal, chicas y chicos? Bienvenidos un día más al canal. Hoy vamos a hablar de un tema que creo que va a ser un tanto interesante para ustedes y vamos a estar tratando acerca de las ideas que yo me hacía de la carrera y lo que realmente resultaron ser. Para eso me he hecho una listita más o menos de cómo quería comenzar el vídeo y de las cositas que les iba a ir diciendo. A mí, cuando iba a comenzar, me gustaba muchísimo la idea de la carrera que iba a estudiar, por tanto me hacían muchísimas expectativas del tema. Lo primero que yo pensé fue que al yo entrar tenía que ser una máster dibujando, o sea que tenía que saber muchísimo dibujo. Y no es menos cierto que yo tenía mis habilidades con el lápiz, pero no era algo que practicase mucho ni que lo hiciera tan bien. Sin embargo, pensé que iba a ser una desventaja para mí. No es menos cierto que cuando entras a la carrera y tienes habilidades con el dibujo, tienes muchísima ventaja a tu favor, pero al mismo tiempo no es tan necesario que sepas dibujar también, porque en la carrera te dan herramientas para tú poder desarrollar lo que es la representación del proyecto que te imaginas. Comienzan desde el primer año a incentivar esta parte de la representación del dibujo, de cómo mostrar tu proyecto, y realmente puedes entrar sin saber tanto dibujo y ahí en la carrera te dan todas las herramientas. Número 2. Yo pensaba que en la carrera se daban muchas matemáticas y que también se daba muchísima física. Cuando comencé la carrera resultó que no se da tanta matemática ni tanta física. La física sí se desarrolla más hasta el cuarto año de la carrera, en mi caso. No sé el programa que ustedes estén estudiando o que vayan a estudiar o en el país que estén estudiando, pero en mi caso, que estudié en una universidad acá en Cuba, en la UJAE, dábamos estructura hasta el cuarto año de carrera y cálculo lo dimos hasta el segundo año de carrera. Se desarrollaba más la física, pero en el tema de los pesos, las cargas, de los materiales, el funcionamiento más bien físico de lo que es la construcción como tal, ¿saben? No damos esto de que el calor, porque recuerdo que en el pre daba yo física cuántica, del calor, que sí, iones, no sé. No recuerdo porque nunca me gustó muchísimo y pensé que me iba a pasar lo mismo en la carrera de arquitectura, pero resultó ser que no, que dábamos cosas más estructurales de peso, cargas y tal, y muchísimo más fáciles y más llevaderas. Si realmente te gusta la carrera, vas a disfrutar la parte de la física, de la estructura. Es muy aplicable, ¿sabes? A la carrera y a las cosas que vas a desarrollar. El cálculo sí lo damos muy poco y también es un cálculo bastante aplicado a la arquitectura, porque las integrales y tal te llevan a un plano de concepción espacial que te va a ser también muy importante a la hora de aplicarlo a la carrera. Número 3. Otra cosa que pensé era que cuando yo entrara a la universidad iba a sacar muy buenas notas, como lo había hecho anteriormente en mi vida de estudiante, que iba a sacar muy buenas notas, que iba a ser todo muy fácil, que iba a aprender muy rápido, y resulta que no. Habían ejercicios de dibujo, por ejemplo, que fue el que más me afectó. El dibujo que se da en arquitectura es muy diferente a la idea que nos podamos hacer de dibujar, porque yo por lo menos me imaginaba que tenía que dibujar edificios, ciudades y tal, y no, para nada. Las primeras planillas de dibujo que comencé a realizar, todas cogía 2. Aquí las calificaciones es en base a 5, el 2 es el suspenso, el 3 menos es que estás raspando ahí el 2, y yo en todas las planillas de dibujo sacaba 2 y 2 y 2, en las pruebas 2 y 2 y 2. Y decía, no puede ser que yo sea tan poco inteligente, para no decir bruta. No puede ser que yo sea tan bruta ni sea tan incapaz de sacar una buena calificación. Y es que es normal en las primeras evaluaciones que hay, tanto de dibujo como de cálculo, como de lo que sea, como es el cambio tan drástico que da de pasar desde el pre a la universidad, es normal que se suspendan asignaturas. Sí, tenía compañeros de que sí sacaban 5 puntos, 4 puntos, 3 puntos en todo, pero yo, por ejemplo, en mi caso, sí suspendí las asignaturas, llevé un desastre total, porque yo me hacía una idea y entonces desaprobar como que me desanimaba más y más mal salía, hasta que bueno, logré pasar esa barrera y ya todo el resto de la carrera fue bastante bien. ¿Qué otra cosa yo me imaginaba
También me imaginaba que en la carrera de arquitectura yo solamente iba a aprender a hacer edificios, puentes, ciudades. Era la idea que yo tenía. Sin embargo, la carrera de arquitectura abarca muchísimo más que solamente construir casas, edificios y ciudades. Abarca muchísimo más. Aprendí muchísimo de diseño, de arte, de cultura, de historia. Además de esta parte de proyectos, ¿no? De hacer proyectos, se aprende muchísimo. Es una carrera en la que vas a aprender muchísima cultura general. Te va a servir no solamente para la arquitectura, sino para la vida y para otros puestos de trabajo. Es una carrera que tiene muchísimas salidas por lo abarcadora que es y lo mucho que aprendes. Otra cosa que pensé y me hacía muchísimo la idea era de que yo iba a aprender todo de arquitectura en la carrera, y cuando saliese a la vida laboral como que todos estos conocimientos los iba a aplicar y ya todo iba a ser perfecto. Pues resulta que no, que en la carrera yo aprendí, diríamos, un 20% de todo lo que sé hoy acerca de la arquitectura, la construcción y el trabajo a pie de obra. Realmente lo que me terminó de enseñar fue el trabajo y aplicar las cosas que me habían dado en la carrera en la vida real. A mí me daban en la carrera, los profesores te dan un 10% y el estudio individual es el que te hace aprender realmente. Es mi experiencia, no sé en otros casos, pero en mi caso yo recibía las clases en la universidad, me daban las herramientas en la universidad, pero era el estudio personal el que desarrollaba un poco más esos conocimientos. Así que si crees que ir a la universidad, atender a clases y ya está, te va a hacer aprender arquitectura y te va a hacer un buen arquitecto, pues para mí es una idea errónea. No solamente te quedes con lo que das en clases, también estudia, desarrolla tus conocimientos de manera personal. Realmente cuando comienzas a trabajar es que de verdad vas a graduarte de arquitectura. Pensé también que las personas exageraban un poco cuando decían esto de que era imposible dormir estudiando arquitectura y de que tenías que desvelarte y quedarte despierta, tomar mucho café. O sea, hubo muchísimos comentarios acerca del tema antes de yo estudiar. Era lo que más me decían, era lo que más se comentaba, de que era casi imposible dormir, porque tenías que estudiar muchísimo, tenías que hacer proyectos, maquetas y tal, y que dormir era casi imposible. Yo pensaba que eso era una exageración, pero realmente no exageraban. Los primeros años de la carrera es casi imposible dormir, y más cuando tienes entregas. Las entregas en primer año eran un poquito más frecuentes porque eran proyectos de 2 semanas o 1 semana, y era un poco más difícil dormir realmente, y más porque te estabas enfrentando a algo que tú no conocías y nunca habías dado, nunca habías estudiado. Por tanto y demás, sí era un poco más difícil tener tiempo para ti, tener vida personal, pero luego a partir del tercer año comencé como que a organizar un poco más mi tiempo, también desarrollas habilidades y comencé a acomodar un poco más mi tiempo y dormía un poco más, solo un poco más. A veces tenía que escoger qué estudiar y qué no estudiar, ir a una prueba preparada y a otra prueba ir no tan preparada. Y esto ha sido todo, por lo menos lo que ahora me he acordado así rápido. Prometo elaborar un poco más los vídeos para poder transmitirle muchísimo más conocimiento y para poder ayudarles muchísimo más. Pero por ahora tengo que irme acostumbrando, tengo que crearme mis estrategias, y esto fue lo que pude hacerles rápido hoy para que tuviesen algún video. Así que nada, espero que les haya servido muchísimo. Gracias por ver y hasta el próximo.